Polvo y miseria, polvo y miseria. El nombre de este ministerio, de esta página, pues nos describe a ti y a mí que escuchas, y a todos, porque no hay un solo ser humano que no sea polvo y miseria. Y hoy vamos a hablar de una palabra, un concepto, la infalibilidad. Y pues vamos a hablarlo en varios niveles, llegando al nivel pues más absurdo que hay, que es la llamada infalibilidad del Papa católico. Para hablar de esto está Luis y Rochelle. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, contento porque la Gebruta, pues como siempre, el tema sin censura. Roch. Pues bendecida con Yeshua, con ustedes aquí y con estos estudios que pues ya tenía ratito que no hacíamos, que gracias a Yeshua ya estamos aquí. ¿Y tú eres infalible? No porque pues yo soy polvo y miseria. Pero millones de católicos creen que el Papa es infalible, que su palabra es infalible, aún hablando ex cátedra. No, pues está mal eso, ¿no? Bueno, pero ¿por qué está mal? Porque vamos a poner un ejemplo. Si un Papa infalible había hecho por causa de la obtención de dinero el purgatorio, entonces viene otro Papa que se dice infalible y dice que el lugar ya no existe, entonces pues ahí ya ninguno tuvo la razón, ¿no? Bueno, tuvo más razón el que dice que no existe, pero de todas formas eso va en contra de su creencia, entonces por lo tanto su infalibilidad de su religión se ve ahí reflejada. Vamos a profundizar, porque ciertamente no solamente los católicos o muchos de ellos, porque no todos, hay católicos más pensantes que otros y hay católicos verdaderamente fervorosos que no creen que el Papa sea infalible. Ellos saben que el único infalible es Dios. Pero ciertamente este fenómeno no se ve nada más en el catolicismo, en el cristianismo. Yo pregunto, ¿a poco no? Muchos y muchas creen que sus pastores o la palabra de sus pastores es palabra infalible. ¿Hay esto o no? Sí, y se llega al grado de querer idolatrar a los pastores. Es un grave error también. El único infalible es Yeshua. El Espíritu Santo. Sí, habla palabras de verdad, es espíritu de verdad, no conduce a error y por lo tanto ahí sí es alguien digno de confiar. Sin embargo, cualquier humano que quiera usurpar este lugar, pues Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces sí hay problemas por tratar de darle un lugar a alguien que no merece. Bueno, pero los que creen en la infalibilidad papal creen que esta persona es infalible porque el Espíritu Santo está en esta persona. Vaya, teóricamente eso es lo que piensan. Pero también es un concepto errado, puesto que el Espíritu Santo habitaba en Pedro y sin embargo en la carta de Gálatas Pablo lo reprende severamente. Y él mismo reconoce, llega a reconocer. Así es. Entonces ahora bajo este aspecto lo que podemos ver es que es mejor reconocernos polvo y miseria y no en la vuelta de la esquina después de tanto estrado, tanta cúspide, pues caer. Ahí es donde se ve reflejado que no hay infalibilidad. Bueno, pues la infalibilidad, Rosh, solamente Dios. Solamente Dios y... No hay un ser humano infalible. No, pues no, porque todo ser humano algún día va a llegar a morir, o sea, el cuerpo, ¿no? Entonces... Sí, no, infalibilidad es que no fallas, que no hierras, que no te equivocas y que no pecas. No, pues yo creo que a cada minuto, cada segundo ya estamos fallando, ya por mucho. Entonces, no, la única persona que no se equivoca, pues es Dios, definitivamente. Sin embargo, pues sí, como ya veníamos diciendo, muchos creen que pues que su pastor, su papá, su hermano, su psicólogo, inclusive uno mismo, ay no, yo no, o sea, estamos metidos ahí de que no, yo no fallo, yo no soy así, pero ya inclusive cada segundo, cada minuto ya estamos fallando. Entonces, pues la única persona que no falla es Jesús. Ok, ni siquiera la Biblia en sí misma es infalible, ¿o sí? No, lo que sí es infalible es la revelación que viene contenida en el mensaje bíblico. O sea, la Reina Valera es falible. Sí, por cuestiones de traducción o cuando quisieron enfocar algunos versículos con palabras que a lo mejor en alguna cultura eran antisonantes y
las modificaron y en ese momento ya le dieron otro sentido al pasaje, aunque en esa cultura ya fuera más entendible. Entonces en ese momento las traducciones hacen que se vea un poquito la imperfección, pero buscando a Dios con la luz que da el Espíritu Santo, se revelan los conceptos correctos y en ese sentido es la que no falla. Y además no creáis a todo espíritu, ¿verdad? Así es, por eso es de que en el momento en el que llega la voz de un espíritu a querer aconsejar, pues siempre hay que probar que le dé gloria a la sangre de Cristo. Si ante ella calla, si ante ella empieza a llevar la contraria, a cambiar de tema, es un espíritu que no viene de Dios. Y sobre todo que lo que habla ese espíritu tenga congruencia con la Biblia, ¿no? Así es, sí, porque porque le pueden dar la gloria a Dios y no estar apegados a su palabra. Efectivamente, entonces en ese sentido es donde se le abre cabida a las interpretaciones y empiezan los significados torcidos o las opiniones personales, y sin embargo el texto no necesita ayuda, porque en sí misma la palabra es tan viva y eficaz que puede entrar a cumplir el propósito por el cual Dios la llamó. Pues un peligro esto de creer que hay seres humanos infalibles, sea el Papa, sea el presidente, sea el consejero, sea el bienhechor, sea quien sea, porque todos somos falibles, absolutamente falibles. Así es, entonces pues lo único que debemos hacer más bien es ir a Yeshua y poner nuestra confianza al 100% en Él y no en las personas, porque uno cree que sí, que en las personas, que en los pastores, en todo esto. Y al final al rato ya anda uno ahí por la calle de la amargura, llorando de que, ay, pero me falló. Pues sí, pues porque tenías tu confianza en esa persona. Entonces, y más para los, digo, ahora sí que lo voy a decir, y más para los cristianos, porque ellos siempre creen, es que el pastor fulano, es que por la palabra del pastor. O sea, ¿cuál palabra del pastor si es la palabra de Yeshua? Entonces uno anda allí embobado porque la palabra y la unción del pastor, cuando ni la unción es del pastor ni la palabra es del pastor, sino es la palabra de Dios. Inclusive, como siempre lo decimos en Polvo y Miseria, ni siquiera la palabra de Pablo ni de Pedro ni ninguno de hecho Pablo se equivocó varias veces. Así es, entonces el único es pues Yeshua y su Espíritu Santo, que es quien nos revela pues lo que dice su palabra. Pero Yeshua no nos va a hacer infalibles, ¿verdad? ¿O sí? Él ha prometido que la perfección vendrá cuando estemos en su presencia. Pero sí nos está perfeccionando, pero eso no quiere decir que ya seamos infalibles. Así definitivamente no, todavía hay un proceso de santidad en el que puede haber un desliz. Caída. Así es. Es muy curioso el caso, por ejemplo, de los pastores, porque cuando una oveja cae, inmediatamente todas las promesas de disciplina caen sobre el caído, pero cuando el pastor cae, siempre la discreción, es que hay que guardar la reputación, cuando en realidad ahí está que también está propenso a fallar, ¿no? Así es, pues qué delicado es esto de creer en la infalibilidad en otras personas, ¿no? Entonces hagamos un llamado. Así es, hacemos un llamado en los tiempos del Antiguo Testamento, para estar en la presencia de Dios se requería del sumo sacerdote. Sin embargo, con la revelación del Nuevo, dice la carta a los Hebreos que aún tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, que por la muerte no podía continuar, y eso también lo hacía una persona que tuviera que tener necesidad de Dios. Entonces no hay persona, aunque la unción esté a su favor, siempre hay un proceso en el que debe de aprender que la madurez, porque para perfectos solo Dios, y en cuanto al ser humano la perfección que se maneja, la Biblia se refiere a la madurez, a ir creciendo, no a ser intachables. Así es, no sé que ya sea perfecto, sino que proseguimos al blanco. Así es, al supremo llamamiento. Pues que dejen de confiar. Dejen de confiar en gente, en el Papa, en los pastores, en uno mismo, y que su mirada solamente esté en Yeshua, que es el único perfecto. Y ahora sí que dejen de creer que el Papa es infalible. Sí, que dejen de creer. Y que los pastores que los pastores y todo, porque al rato que uno falla, entonces ya andamos ahí tendidos a juzgar y decir, ay, no, pues no que es cristiano, muchos dicen así. Pues mejor dejen de ser cristianos y lean la palabra y pues ya no sigan pensando que son infalibles y que se acerquen a Yeshua. Pues sí, sencillo.
Así es, sí, porque en Juan 1:12 se llamó a ser hijos de Dios. El concepto de cristiano ya entró de Antioquía en adelante y fue dado por concepto de los de afuera. Entonces, en ese concepto, un hijo de Dios conoce los mandamientos, el temor a Dios, y el Espíritu Santo es el que lo fortalece en cada día de su vida, pese a las pruebas, pese a las caídas. El Señor es el que conoce el alma y el que sabe qué decisión toma con el caído. Entonces, pues también hacemos un llamado a los que se sienten infalibles para poder desatar alguna disciplina sobre los demás. Pues recordarles que también estamos todos rodeados de debilidad, hasta ellos también. Sí, esto les guste o no. Así es. Bueno, pues para que dejes de creer que eres infalible o que hay seres humanos infalibles, todos somos polvo y miseria, pero puedes ir a Yeshua, Él sí es infalible, su palabra es infalible, deja de creer que el Papa es infalible, Él es completamente falible, miserable, polvo y miseria, como tú y yo y como todos. Así es, incluso un versículo que sustenta esto es, cuando dice, si no matas pero robas, te has hecho transgresor de la ley. Entonces a lo mejor una persona puede decir, no, pues yo nunca he robado, pero a lo mejor ha matado con las palabras de su boca a otros. Entonces en ese momento ya salió que no es infalible. O no robo, pero me masturbo. Así es, entonces en ese sentido a lo mejor no cae en algunos pecados, pero el hecho de que practique otros, eso ya lo descarta como ser súper perfecto. Así es. Rosh, gracias. Pues gracias a Yeshua y gracias a ustedes por estas geobritas. Polvo y miseria. .com. .com. Hasta la próxima.